Okay, got that. Okay, we're ready to roll. So I want to welcome everybody that is here on the call. Voy a dar la bienvenida a todos el día de hoy. Bueno, le damos gracias a Amasham por estar aquí con nosotros, por ser vulnerable y compartir su historia con nosotros. Voy a comenzar leyendo un poco de su bio. Amos Sham nació en Cape Town, South Africa, durante los inolvidables años él estuvo en el colegio, o sea, se salió del colegio para encontrar respuestas existenciales y viajó por Sudáfrica bajo la guía de un amigo y chamán. Él fue una persona sabia, o sea, este chamán fue una persona sabia que lo guió bastante durante unos años en Sudáfrica y le expuso el misticismo del universo. Durante sus viajes, que conocieron diferentes templos de ISKCON y festivales de ISKCON en Sudáfrica con este chamán que viajaron. Siempre dejando profundas impresiones, o sea, la asociación de devotos que le dio la vida, los devotos le dieron siempre iluminación en su vida. Hubo un periodo en el 1996 donde él se fue a vivir al templo en Hillsborough Temple en Johannesburg, South Africa, y se quedó en el templo y estudió Animal Husbandry, algo relacionado a animales, en New Brindavan. Fue una experiencia de crecimiento para él. Después él se casó y 4 años después se divorció. Constantemente se movió de un templo a otro y, conoció muchos devotos, pero no generó muchas profundas conexiones, sino que viajó. Después dejó la identidad de devoto Vaishnava, o sea, dejó el Vaishnavismo por un tiempo y buscó su propio interés, que era pues su otro camino chamánico o de vida. Y después conoció a su devota, a su esposa. Ella era una devota hija de devotos y era bastante flexible como hija de devotos. Y Amal conoció en Audaria a su Guru Maharaj, Srila Tripurari Maharaj, que lo volvió a regresar a su conciencia de Krishna, y después de unos años de visitar los festivales y de visitar a su Guru Maharaj, se atrajo a su sabiduría y comprensión del Gaudiya Vaishnavismo, eso ya en Estados Unidos, y por su influencia y su gracia en el Janmastami del 2013, Amal entró en el fuego del sacrificio nuevamente, o sea, una iniciación espiritual, tomó una responsabilidad y un compromiso y aceptó hacer algo, o sea, aceptó tomar los votos del Sadhaka una vez más, aceptar a Srila Tripurari Maharaj como su maestro espiritual, y así su vida fue transformada una vez más de una manera muy grande y prominente. Hoy su Guru Maharaj le da una contención espiritual y ahora ya tiene un sangha y amigos y practicantes. Está en North Carolina con su esposa y sus 2 hijos, Cherishi y Aravinda. Y él está en la compañía de devotos bien querientes. Ha formado una comunidad de familias que se preocupan las unas por las otras, y este es un poco el bio de Amal Sham, una pequeña condensación de su resumen de vida. ¿Qué edad tienes?
Dice que tiene 25, pero es chiste, tiene 45. No necesito decir más, yo creo que ya la vio, se dijo todo. Entonces vamos aquí a desarrollar tu bio un poco más. Primero, quiero apreciar este servicio que estás haciendo, madre, te agradezco mucho. Realmente me gusta estas bio de los devotos y me encantan los devotos y esto es algo maravilloso. Es algo muy maravilloso lo que estás haciendo. La madre dice, de nada, te agradezco que hayas venido aquí y de esta forma, al hablar de estas cosas, los devotos salen un poco de sus áreas de confort por este mismo tema de que se habla de aspectos profundos y demás. Algunos devotos son muy tímidos, otros son más extrovertidos, pero bueno, nos ha funcionado este programa para, o sea, esta sección del programa para hablar de nuestras realizaciones y situaciones que hemos superado. Bueno, en tu vida joven, cuando eras más niño, cuando viviste en Sudáfrica, lo cual me imagino que eran tiempos muy difíciles en Cape Town. Yo estuve allí hace 11 años y bueno, me quedé impresionada del nivel de miedo que yo podía sentir en la gente, en todos lados. No sé si esto fue así cuando tú vivías allá en tu niñez. ¿Hay alguna pista en tu vida que te han dado indicaciones de que no quisieras ser una persona materialista convencional y de que querías avanzar a un estilo de vida espiritual, o sea, algún tipo de pista desde tu niñez? Sí, bueno, para mí yo siento que primero yo vengo de una familia muy religiosa, mis padres eran, mi padre, mis memorias más jóvenes de mi padre, o sea, más primeras, era que él se levantaba muy temprano a leer la Biblia. Esa era la forma en la que él se levantaba a practicar la vida religiosa católica. Era un hombre típico de familia, una figura trabajadora y responsable, religiosa. Él hacía todo lo que debe hacer un padre y podías depender de este hombre, ¿no? Yo siempre lo vi como alguien. Él era masón, entonces, perdón, masón no, o sea, trabajaba con piedras. Mi madre era como la mujer divertida del hogar. Yo soy el más chico de 8 niños. Oh Dios, son 8 niños, sí, 8 niños. Nacimos en pobreza y mi padre trabajaba fuertemente y nos sacaba de esta situación adelante, trabajaba muy fuerte. Mi madre abandonó el cuerpo hace 2 semanas. How old was your mom? ¿Qué edad tenía? Tenía 86. Entonces ella ya abandonó el cuerpo. Todo estaba cubierto. Mi padre ya estaban las flores compradas, mi padre se hizo cargo de todo. Entonces, siempre mi papá trabajó muy fuerte para salir adelante y para que la familia saliera adelante. Yo siempre fui muy protegido de las situaciones políticas de Sudáfrica, nunca tuve ningún problema hasta que llegué a la high school. Yo vivía en mi especie de burbuja y no tenía ningún problema, íbamos a la playa y habíamos áreas que íbamos a los bosques y nunca había problemas a pesar de que el país estaba en un momento de inseguridad. Estoy muy agradecido de esta protección que me dio mi familia de todas estas pues, situaciones de inseguridad y de miedo político. Entonces, ¿cuál es la combinación que tú tienes de tus padres? Bueno, mi abuelo, él parecía más indio. Entonces, él que era como de Sri Lanka, sus padres, creo que era su madre, que era de Sri Lanka, una mujer de Sri Lanka.
Su padre era escocés. Entonces vengo de ascendencia escocesa de Sri Lanka y de padre, de la parte de mi madre no sabemos muy bien, pero tiene algo británico en su sangre y algo nativo de aquí, una mezcla entre ambas dos cosas. Entonces, cuando te preguntan en una forma simple, dices, bueno, tengo una mezcolanza, ¿no? De varias razas en mi, digamos, cuerpo físico. Entonces, para responder tu pregunta, nunca sentí, de hecho, nunca sentí que tuviese como una idea de practicar vida espiritual o algo así. Simplemente traté pues de ser un niño, de salir adelante, pero no tuve ninguna pista así de que iba a ser un espiritualista. Me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia, tenía o sea, no me quería yo ir de la iglesia. Yo como que me agarré de la banca y dije, no, me quiero ir de la iglesia, yo quiero quedarme aquí en la iglesia, estar en paz. Y yo sí me sentía en paz. Cuando tenía 9 años iba a la iglesia, me sentía en paz. Entonces me acuerdo, tengo esta memoria de haber tenido ese recuerdo. Siendo el más joven de 8, tenía pues también esta lucha por identidad, porque éramos ocho niños y nunca tenía mi propio estilo de ropa, siempre usaba la ropa de ellos, la música, escuchaba la música de ellos. Entonces había una especie de rebelión en mi vida para alcanzar una cosa de identidad personal. Tú has mencionado en la entrevista con Madan, la cual me choqueó positivamente, como esta cuestión de camaleón, como personalidad camaleónica. Y yo también, yo podía leer a otros y tenía la habilidad como de ser de ser la persona que el grupo de gente quería que yo fuera, o sea, como esta personalidad camaleónica. Para mí era difícil estar con grupos de gente porque me sentía como que tenía que dar y dar y dar y me costaba generar mi propio espacio. Entonces todavía no aprendía pues, cómo mantener mi identidad y mi propia personalidad y espacio sin estar siempre pensando qué quieren o qué esperan de mí, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene algo de positivo, o sea, el hecho de que puedas leer gente y puedas entender sus necesidades, pero el shape shift, ¿qué significa esto? Como que uno cambia su personalidad de acuerdo a lo que el otro grupo, o sea, que de acuerdo a lo que los otros grupos de personas quieren o esperan de uno, ¿no? Entonces, a veces uno deja o abandona su identidad simplemente para satisfacer a otros, ¿no? Y, y por ello sí es importante, sí ser un soporte para otras personas, pero por otro lado también mantener una personalidad propia, ¿no? Thank you. Thank you for that. Gracias por eso, te agradezco tus palabras. Entonces, bueno, más o menos ya cubrí mi niñez. Entonces, ¿qué fue en tu vida aquello que te dio como ese llamado de la flauta de Krishna que te hizo ir y seguir el camino de Krishna? Has hablado de que, bueno, estuviste con un chamán, viajaste con un chamán. ¿Cómo pasó eso? Cuéntanos. Bueno, yo cuando era joven tuve un sueño muy importante, muy prominente. De hecho, me dio miedo. Yo llegaba de la escuela y mi padre estaba leyendo las noticias. Yo estaba hablándole a él y él sacó el periódico y yo vi su cara, que era de mucho miedo, como un monstruo o algo así. Y yo dije, wow, ¿qué pasó? Entonces fui a donde mi madre y ella también tenía esa cara de monstruo. Entonces todos mis hermanos y vecinos, todos tenían cara de monstruo. Entonces yo dije, ¿qué es esto? No me puedo relacionar con nadie de ellos y me dio mucho miedo este sueño. Y más tarde
tuve este sueño cuando ya tenía adolescente y esto era como algo que me estaba casando, algo que de verdad tenía que trabajar. Wow. Entonces, cuando conocí a esta persona, su nombre era Nigel, él había vivido con los nativos en Sudáfrica. Él era muy diferente, se lo consideraba como mestizo, algo así, como yo. Entonces crecimos en las mismas condiciones raciales, sociales. Él había estado con gente blanca y había estado con gente negra. O sea, él había cruzado las líneas estas raciales que en su momento eran muy marcadas en Sudáfrica. Entonces a mí me gustó conocerlo para hablar de estos tópicos con él. Cuando Nelson Mandela se fue, cuando se fue de la prisión, todo cambia. En el país todo cambió cuando Nelson Mandela se fue. Después yo ya podía encontrarme con gente blanca y interactuar con gente de diferentes razas. Era algo increíble, ¿no? O sea, algo que no se vivía antes en Sudáfrica. Y yo dije, yo ya no quiero seguir con esta misma estructura de vida que tenía antes de que digamos que la frontera racial se abriera socialmente en el país, en Sudáfrica. Entonces yo hice un replanteamiento de estructura y dije, bueno, tengo que abrir la tapa de este recipiente y empezar a relacionarme con otros tipos de personas. Me fui de mi casa a los 18 y nunca había hecho mi lavandería en mi vida, nunca había lavado la ropa, porque claro, mi mamá siempre hacía todo esto. Cuando fui de mi casa, yo dije, ¿qué estoy haciendo? No sé hacer nada, ni cocinar, ni lavar la ropa, ni nada. O sea, era una cosa loca, porque te das cuenta que un niño de 18 años generalmente tiene que saber estas cosas, pero yo no sabía. Y claro, estas cosas no te las enseñan en la escuela. Quizás ahora ya te enseñan a la gente más joven, pero ¿no? Como que la educación de colegio muchas veces no te enseñan ni lavar, ni cocinar, ni cosas así prácticas de la casa. Entonces, bueno, yo me fui a los 18 y empecé a viajar y me fui con este amigo, este chamán, a una comunidad que él tenía y, y él tenía 10 años más que yo. No sé de hecho ni qué edad tenía, pero porque parecía como alguien sin edad, pero sí era más grande que yo. Y él me había guiado con plantas psicotrópicas. Habíamos hecho pues viajes de diferentes plantas. Yo nunca me pude relacionar con mis amigos cuando era un joven, a los 17, pero yo no usaba psicotrópicos con la misma intención que mis amigos. Ellos estaban intentando escapar de algo y yo estaba queriendo encontrar algo. Entonces yo descubrí que era eterno, que era un alma, que yo ya sabía que esta vida mortal es temporal y esto lo descubrí en estos viajes, las posibilidades espirituales del universo y del cosmos. Y mis amigos simplemente lo tomaban como una fiesta y de disfrute. Yo pensaba como no, o sea, no, esta no es la intención de los psicotrópicos. Entonces, este chamán me llevaba en un viaje, hacíamos ayuno, hacíamos prácticas, cómo tener una relación con la naturaleza, una cosa muy impresionante. Y también había mucho ego ahí, porque, o sea, en cada momento había una lucha hacia el ego, o sea, una prueba hacia el ego en estos viajes. Depender del gran espíritu, depender del gran espíritu. Es decir, fue una forma y una estructura de vida muy diferente. Caminar descalzo y no bañarme muchas veces, hacer ayunos, austeridades. Probablemente ni me reconocerías. Suena como un buen título para un libro, Descalzo y apestoso. Pero bueno, una historia que me acuerdo, como para dar una especie de idea de cómo fue esa época y del nivel de lo que estábamos viviendo, habíamos ido a un viaje y él me sentó frente a un fuego. Esto era como a la 1 de la mañana, en la noche, él y yo. Y él se fue no sé a dónde. Y yo estaba tocando un didgeridoo,
instrumento aborigen en el frente al fuego y estaba ahí meditando profundo. Y en un punto yo vi este lobo y yo era como un nativo americano, o sea, en mi visión, y yo tenía un lobo y esa fue mi visión. Y luego el son creció y no y fue algo increíble porque cuando vi a mi lado había un grupo de perros ahí, no te miento. Entonces generé una relación con este perro, lo cuidé por 2 días, lo alimenté y después se fue. Y unos días después vino de nuevo y nuevamente la limpié, le di comida, una relación con ella y después el dueño del perro vino a la propiedad y dijo, bueno, sé que mi perro está viniendo a ti porque ella tiene, o sea, yo me di cuenta de que era de un propietario y le dije, quiero que tú cuides al perro, porque el perro, claro, tiene que cuidar, que tiene que cruzar la carretera. Entonces, esta mujer me regaló a su perro y fue mi compañera. Y fue la perra más comportada, más mejor comportada, se sentaba a mi lado. Fue como un regalo, pues que el dueño del perro viniera a regalármelo, ¿no? Después de este momento místico donde yo me vi con un lobo y fue como para mí una revelación. Entonces, él me había llevado a los templos, o sea, el, el perro o el chamán. No, ahí se refiere al chamán. El chamán me llevó a templos para introducirme a, a diferentes conceptos de filosofía y de espiritualidad en Sudáfrica. La primera vez que me llevó a un templo, que fue muy chistoso, pues habíamos tomado marihuana o algo, y cuando fuimos al templo, recuerdo haber visto el Murti de Prabhupada, y yo sentado ahí al fondo del pasillo, y yo pensaba, wow, ¿qué es esto? Yo, yo entendía el concepto de la canalización y de acceder a seres superiores de otras dimensiones, más allá de este plano físico. Y yo estaba pensando, órale, esto es tremendo. El devoto parecía que se movía, es decir, o sea, yo pensaba ahora, capaz que este Murti empieza a hablarme o algo así, ¿no? Yo estaba muy high. Y bueno, de hecho sí, Prabhupada me habló, pero espiritualmente hablando. Ya éramos vegetarianos en ese tiempo y pues muchas veces nos encontrábamos devotos y mi impresión siempre era que los devotos estaban muy limpios, que siempre los aromas eran como de otro mundo. O sea, mi impresión, los samskaras que me daban, ¿no? La esencia de pues de sus alimentos, su Shakti. Yo no me sentía amenazado por ellos. No, o sea, me sentía en calma con los devotos, ¿no? Y me gustaba siempre la sensación de encontrarme devotos. A pesar de que estábamos haciendo lo que hacíamos, siempre me sentía cómodo y en casa con los devotos. Y honestamente, yo estaba muy atraído también a las devotas, porque las mujeres que yo me encontraba, pues eran más como, pues en el camino más chamánico, más, no sé, fuertes y más toscas. Y las devotas eran más, pues más limpias, más femeninas, más dulces, con cierta belleza y atracción. Entonces Krishna, bueno, de alguna manera me atrajo a Krishna de una u otra manera. El prasadam, los devotos. Entonces sí, mientras también yo me empecé a decidir de acercarme al Bhakti en esa época. Diferentes experiencias que tuve me llevaron a decidir unirme, de adquirir. And we were traveling around South Africa doing busking, making music. Bueno, compramos un auto y viajábamos con mis amigos.
hacíamos teatro y arte, y hicimos por un tiempo un viaje de este tipo en Sudáfrica. Yo tenía a mi perro, bueno, esta perra que les había comentado. Yo estaba cruzando este puente y, y estábamos pasando por debajo del puente, y cuando subimos, este caballo que yo tenía no quería subir el caballo. Yo tenía un caballo, entonces estaba justo, y el caballo, el vagón, claro, el carro que carga el caballo. Entonces yo quería subir, o sea, no podía pasar, no podía cruzar este puente, y yo quise llevar al caballo. Ay, no entendí bien si era un caballo o un... Wagon, Yes, horse. The horse and the cart. I had a cart behind me. I was sitting on the cart. Then I jump off and I'm pulling the horse with the cart. Yeah, that's great. Entonces, o sea, él llevaba un caballo y atrás un carro que iba jalando el caballo, pero el perro se puso nervioso, no podíamos subir, el vagón se trabó, y la perra empezó a ladrar, se lastimó el pie, y el caballo arrancó con todas mis pertenencias y empezó a correr por todo pues era como una colina, y el caballo empezó a correr. Fue como una imagen de película, yo corriendo atrás del caballo, y el caballo se había escapado, pues claro, con todas mis pertenencias, porque yo viajaba a caballo con mis pertenencias. Pero yo pensaba, esto es todo lo que yo tengo, he trabajado tan fuerte por todas estas pertenencias, pero el caballo se estaba escapando, y yo corría detrás a este caballo, y el caballo corría con el vagón y mis pertenencias, y se iban cayendo, ¿no? El sartén, la ropa, esto, aquello, como una imagen de película. Y yo iba corriendo detrás del caballo y así. Entonces, en un momento me caí y pegué al piso, y lo que había y de aire de mi estómago se salió, como un aire que salió, y mi siguiente respiración fue como respiré todo este polvo del camino, y entró a mi boca el polvo, y luego yo, mientras iba viendo que el caballo seguía corriendo, corriendo, y todas mis cosas se caían, y el vagón se desmoronaba, y yo dije, ya no puedo sostener esto. Y yo pensé, necesito un gurú. En ese momento específico, sentí, necesito un gurú. No sé qué estoy haciendo aquí, necesito un gurú. Necesito una guía espiritual en mi vida, no sé qué estoy haciendo aquí. Dice la madre, qué poderosa experiencia, es como de película, es como una imagen de película, es algo muy, muy emocionante. Y tú ahí como Sadaka, ahí tirado en el piso, respirando el polvo, viendo todas tus pertenencias irse, el caballo corriendo, y rindiéndote internamente y sintiendo, necesito un gurú. No puedo hacer esto más. Esta vida no tiene sentido para mí. Y bueno, ahí me sentí como necesito ayuda. O sea, él necesitó ayuda. Entonces, después de eso, lo que hice, fui a una ciudad, o sea, dejé este tipo de vida. O sea, esto y varios otros eventos me hicieron abandonar este tipo de vida nómade, y me fui a una ciudad y me iba a encontrar a un grupo de amigos, íbamos a ir a un festival, pero todos mis amigos se habían ido, entonces estaba yo descalzo en la ciudad, sucio, descalzo, prácticamente pues como un mendigo, buscando un lugar para dormir, y pues aparqué a la mitad de la noche,
llega un hombre con una pistola y me apunta. Entonces viene otra realización ahí. Y yo miro a este hombre y le digo, yo soy una persona buena, noble, ¿por qué piensas que yo te voy a lastimar? Y yo estaba vegándole, o sea, orándole para que no me disparara, porque este hombre sí tenía una cara agresiva que me iba a matar. Fue la segunda vez en mi vida que tuve una situación donde alguien me quería disparar. En Sudáfrica es algo común que pasa muy comúnmente. Y bueno, ese momento fue algo muy fuerte. Son impresiones que me generaron grandes sanskaras. Y yo pensé, él se parece a mí, porque claro, yo estoy aquí sucio, tirado, descalzo, pero yo era una persona noble y buena, pero él no, él veía eso. O sea, él veía toda la parte externa de mí. Entonces yo ahí pensé, necesito cambiar mi apariencia externa, limpiarme, estar más... O sea, necesito gente que me desee el bien cuando me vea, ¿sabes? Como yo en ese momento parecía un vagabundo. Entonces, por eso ahí esa fue otra experiencia que me hizo como desear cambiar mi apariencia o mi identidad, ¿no? Fue choqueante. Bueno, yo he hecho cosas muy locas en mi vida. Entonces yo, no, pues a mí no me importaba mucho el sistema. Entonces yo me robé algunas cosas de la tienda. Porque yo pensaba, claro, ¿qué me importa si estos roban a todos? Pero bueno, me capturaron, me metieron a la cárcel y místicamente me salí de la cárcel y luego llegué al templo, que justo estaba enfrente de donde yo estaba en la prisión. Llegué al templo y mentalmente pensé, oh gran espíritu, si tú me sacaste de la cárcel, yo voy a dedicar mi vida a ti. Esto es todo, no necesito más nada. Entonces, sí, místicamente salí de la cárcel, llego al templo y, o sea, justo había un templo ahí en el camino y yo llegué y dije, ¿qué puedo hacer? ¿Hay algo que puedo hacer para ayudar? Dicen, sí, hay mucho que hacer. Y dije, pues sí, puedes ayudarnos a cortar vegetales en la cocina. Entonces todos los días yo hacía servicio. 2 semanas enteras estaba ahí cortando vegetales, ayudando en la cocina. No le hablaba a nadie, solo hacía mi servicio. Lo que sea que me decían, yo lavaba ollas, limpiaba vegetales, todo. Y una vez me invitan a ir a una clase de Bhagavatam en la mañana. Entonces yo dije, va, sí, yo voy. Entonces fui a la clase de Bhagavatam de la mañana y estaban hablando acerca del quinto canto del Bhagavatam, los planetas infernales. Entonces yo dije, wow, qué impresionante esto de los planetas infernales. Claro, yo ya había experimentado algo así yo ya había experimentado los planetas infernales en algunos de mis viajes, cuando yo estaba todo, bueno, sucio y había espíritus y esas energías fuertes. Entonces, yo no puedo explicar cómo esta descripción del quinto canto del Bhagavatam de los planetas infernales me choqueó fuerte, porque yo digo, eso sí existe, porque yo he experimentado eso. O sea, yo supe ahí internamente de que el Bhagavatam estaba hablando de la verdad y yo sentí ahí como un erizamiento en los vellos y sentí como una especie de emoción espiritual y dije, claro, esto es verdad, no estoy loco, o sea, esto existe. Este libro es real, habla de la verdad. ¿Cómo sabe este libro lo que yo ya he experimentado? Entonces yo ya entendí que el Baba también era una revelación mística genuina, porque por esta misma experiencia de los planetas infernales que yo ya había tenido. Y había un devoto que se llama Keshava, que se hizo mi amigo, me predicó y él fue un gran caballero, muy dulce para mí. Fue como una especie de gurú en mi vida. Y él hizo un gran servicio guiándome y llevándome de esta posición pues sí, de vagabundo chamánico a Vaishnava, ¿no? Me limpiaba, me ayudaba, o sea, me guió bastante. Entonces es algo muy increíble escuchar estas historias porque especialmente cómo llegaste al punto donde Krishna te rompió, digamos, de tu karma pasado, te ayudó a desligarte y te llevó al templo. O sea, este momento donde tu caballo se escapó, caíste al piso, después robaste, te metieron a la cárcel,
dormías en la cárcel y después, o cuando te pusieron la pistola en la cara y dijiste, tengo que cambiar mi identidad. Entonces, generalmente, claro, esa fue una búsqueda que te llevó a querer buscar asociación espiritual, gente que entienda tu corazón, no que te juzgue por lo que externamente eres. Y luego robaste este pedazo de queso, te metieron a la cárcel, saliste de la cárcel por la gracia de la divinidad o lo que sea, y después llegaste al templo y llegaste al templo. O sea, es algo increíble. O sea, las cosas, cómo se dieron en tu vida, fue como algo orquestado, planificado. Para mí, como yo lo veo, yo recuerdo mi propio viaje y todas estas cosas que pasaron. Y sí, me doy cuenta cómo Krishna está allí presente en tu vida, cómo estuvo allí, sigue allí en nuestras vidas y seguirá allí. Y esta es la parte problemática del camino del sadhaka, ¿no? O sea, como toda esta parte. Y estas historias me mueven mucho. Y el devoto dice, gracias por ayudarme a sacar todas estas experiencias. Dice la madre, qué poderosas historias. Entonces, ¿qué pasó después? Entonces, bueno, yo me uno al templo y sentí que en aquel momento la Hillsborough estaba cayendo, estaba sucio el lugar. Fue en algún momento un centro muy radiante, pero ya estaba decayendo mal. Había gente que aventaba basura de sus apartamentos, o sea, no el templo, sino el barrio. El barrio se convirtió como un basurero y el templo estaba allí radiante, era un gran edificio, como creo que era de 8 pisos, a la mitad de Hillsborough, que era este barrio que estaba decayendo, y el templo era como una especie de luz en el barrio. Si no fuera por el mal manejo y todas las cosas negativas que estaban haciendo en ISKCON, lo que sea que las políticas eran, si no fuera por eso, yo nunca habría podido acceder. O sea, yo internamente sí agradecía a ISKCON que me dio la posibilidad de entrar al templo, porque sí, aterricé lleno de suciedades y de vagabundez y llegué al templo y me recibieron bien. Fue hermoso y me criaron y me ayudaron a liberarme de toda esta parte karmática de mi vida y desde el piso literalmente me dieron el servicio más elevado. No sé, me pensaron que yo era un tipo, no sé, nativo ahí y era un bhakta de 3 meses y de pronto dijeron, necesitamos que alguien se haga cargo Tulsi. Y había ahí una Tulsi grande arriba del edificio en el techo. Entonces, literalmente desde el piso me llevaron hasta arriba del edificio a cuidar a Tulsi. Entonces, mi servicio fue cuidar a Tulsi, cantarles, hacerles música, hacerles unas redes para protegerlas de las lluvias y del sol y regarlas, cuidarlas. Para mí fue un servicio muy especial de estar en contacto tanto con la naturaleza como con Krishna a través de Tulsi. El templo, un año y medio después, terminó y me tuve que ir a otro templo porque ese templo se cerró, pero esas fueron misericordias especiales y momentos sí que me marcaron mucho. Había muchos sadhus que iban al templo y eran muy, muy amables conmigo, me daban sus prasadam. Dice la madre, claro, ellos vieron tu corazón, eso era lo que tú querías, que la gente viera tu corazón. Y entonces, bueno, afortunadamente cuando cerró el templo me fui a ir a otro templo donde había buena administración. Este devoto era muy bueno administrando y este devoto es un Vaishnava muy bueno administrando el templo. Entonces el templo era como realmente una embajada del mundo espiritual. Era como un espacio en Pretoria donde había muchas embajadas. O sea, estaba la embajada de Polonia, la embajada de Estados Unidos. Era una zona donde había muchas embajadas. Y ahí se pudo conseguir un espacio, un templo, que fue literalmente una embajada del mundo espiritual en esta zona de embajadas, donde hacíamos Harinam, había muchos devotos jóvenes. Bueno, no todos los días Harinam, pero 2 o 3 veces a la semana hacíamos Harinam, hacíamos distribución de libros, entregábamos prasadam, el lugar estaba muy limpio, era un lugar muy hermoso.
el pasto estaba muy bien cortado, el prasadam estaba muy bueno, muy rico, era algo inmaculado realmente. Pero bueno, sabes, todas las cosas buenas tienen un lado negativo. Y bueno, sabes, también el devoto cayó y bueno, tuvo sus problemas y la administración del templo cayó, pero igual tuvimos unos buenos años de experiencia en este otro templo. Y esta fue como mi buena época de devoto Hare Krishna en templo. Y después, bueno, sí pasé por algunas pruebas como caídas, retos, pruebas, obstáculos. Puedo compararlo como con cuando uno escucha un zumbido, escuchas este zumbido, sabes que alguien está, como un chisme, ¿no? Alguien está haciendo esto y lo estás escuchando como diciendo, ¿de qué se trata? ¿De qué quieres decirme? Entonces empiezas a escuchar este zumbido, zumbido, y es decir, como que yo mismo empecé a, pues a escuchar esa voz de Maya o algo así, ¿no? Y empecé a ver todos los defectos del templo, como empecé a ser crítico al templo y a la administración del templo, y dejé de experimentar esta dicha del bhakti en el templo, o esta vibración espiritual que te da el Vaishnavismo, y ahora estaba más bien rodeado viendo los defectos del templo, ¿no? Y esta es la parte compleja de la parte de la vida del sadhaka, que también empieza a ver con su cerebro racional las cosas que no están bien en un templo. No quería hablar de eso, pero dice, bueno, si se trata de esto, voy a hablar de estas cosas, ¿no? Porque el título de estas conferencias es las problemáticas y la belleza del camino del sadhaka, ¿no? Entonces se trata también de hablar de todas estas cosas que generalmente no se hablan. Entonces es chistoso porque ese mismo tema, cuando yo pensaba que los devotos, muchos devotos, tienen muchas veces experiencias pues de los obstáculos de la vida de templo o de ver los defectos de la institución. Entonces es fácil como criticar, es fácil criticar. Pero yo recuerdo, no sé cómo decir esto, pero quiero hablar de cómo llegué a Audaria. Entonces voy a pausar un poco esta parte de lo que es el conflicto del sadhaka cuando ve los defectos de los templos y demás. Entonces, o sea, la institución, o sea, los temas de la institución, voy a pausar ahorita esta parte y regresar a mi camino espiritual para explicarles cómo llegué a Audaria. Entonces, yo finalmente dejé la práctica devocional, o sea, dejé el camino del Bhakti un tiempo después de estas experiencias pues de crítica a institución y mi ex esposa estaba muy conectada con la comunidad y yo sentía como, no me sentía tan bienvenido en la comunidad por el tema del divorcio de mi ex esposa, a pesar de que era una muy buena devota, pero yo elegí, bueno, salirme de la comunidad para no generar conflictos con ellos y que ella tuviera su espacio. Entonces yo elegí separarme para no, yo le di a ella la comunidad, yo me salí de la comunidad y fue difícil practicar solo. La única forma en la que yo podía vivir y ser feliz era simplemente no identificarme con ello, simplemente para no tener vergüenza ni remordimientos, ¿no? Entonces, para mí mentalmente lo más fácil fue desligarme completamente, decir, ya no soy un devoto, puedo hacer lo que quiera y ya. Y me sentía mejor en ese momento. Entonces podía visitar el templo cuando yo quería, saludar. Entonces, encontraste tu paz, digamos, tu momento, tu paz y tu espacio personal. Entonces sí, definí esto. Y bueno, finalmente conocí a mi esposa, a la esposa actual, que fue perfecta para mí. La conocí en el templo, de hecho. ¿En qué templo? Alachua, en Estados Unidos, Alachua. En un festival de domingo la veo y digo, wow, yo puedo conectar con esta persona. A ella le gusta estar en la naturaleza, le gusta vivir en una granja y la permacultura. Y yo dije, wow, esta es la persona. Y bueno, me dio su número, la llamé, le dije, hey, voy al templo, ¿quieres ir para allá?
Entonces empezamos a juntarnos, la llevé al templo y le decía, vamos a ir a bailar, ¿quieres ir? Y entonces ya íbamos a bailar y nos divertíamos juntos. Y luego mi comunidad se generó como una especie de gurukula de ISKCON. Yo me podía llevar con ellos muy bien. La gente que más increíble que encuentro en ellos es que a ellos les gustaba la fiesta, la diversión, pero Krishna siempre estaba en sus vidas. No podían evitar a Krishna. O sea, Krishna siempre estaba en sus vidas a pesar de que ella siempre vegetarianos. Estoy hablando de los gurukulis, ¿no? Que hacen fiesta y demás, pero siempre Krishna está en su vida. Siempre Krishna está en su vida. Entonces siempre estaba ahí este background, soporte de Krishna en su vida. Vegetarianismo, hablar de Krishna. Y bueno, así es la vida. Queremos divertirnos como todos los demás. Entonces me sentí cómodo en este ambiente con los gurukulis y después tuvimos hijos con ella. Perdón, o sea, con esta comunidad algunos empezaron a tener hijos y teníamos una granja de marihuana en California y la vida bien, todo iba bien, nos iba bien. Y yo vivía la vida comunidad. Y después mi hermano, o sea, el hermano de mi esposa dice, visitemos Audaria. Es Balaram Purnima, vayamos a Audaria. Y dijimos, bueno, vamos. Yo no conocía a Srila Tripurari Maharaj, nunca lo había visto, ni había escuchado de él, pero quizás había escuchado de él, pero no demasiado. O sea, había escuchado que se había ido a ISKCON o algo así, pero no mucho. Entonces llegamos a Audaria con mi esposa y con el hermano de mi esposa. Y llegamos allí y este es un camino largo, lleno de bosque, y finalmente llegamos a este bosque, hasta el lugar, en la punta de la montaña, de caminos de tierra, y esta casa allá arriba, y las vacas, y yo dije, wow, esto es increíble, hay tanta paz aquí, tan verde, ¿quién está haciendo esto? Esto es como se deberían hacer las cosas. Me sentí transportado y no había conocido a nadie todavía, pero ya me sentía en casa. Entonces llegamos al templo y conocimos a Agnidev. Agnidev estaba allí y él nos guió por el templo, nos mostró el lugar en 2013 y nos dice, vengan, vamos a ver las vacas, y nos lleva a las vacas. Y había ahí un devoto que parecía como un discípulo de Prabhupada ahí que estaba llevando la caca de las vacas y nos saludó y nos sonrió y después se va y regresa y nos da un Mahaprasad, unos burfis o alguna cosa. Entonces tomamos este prasadam y después dice, vengan más tarde, vamos a hablar un poco acerca del Balaram Purnima. Entonces fuimos al templo, tomamos prasadam con Agnidev Prabhu, hicimos un kirtan allí y fue muy dulce, fue una muy hermosa recibida. Los devotos realmente parecían querer estar allí, no se les veía forzados, estaban felices. Después fuimos a ver a Srila Tripurari Maharaj a la casa de él y la misma persona que estaba sacando la caca, o sea, ok, era el guru, el mismo que estaba cargando la caca, es el mismo guru de la comunidad. Entonces eso me sacudió y dije, wow. Entonces nos dio la bienvenida y éramos 6 que habíamos ido. Mi esposa estaba ahí también y nos habló, nos predicó, fue muy dulce y fue nuestro primer contacto con él. Y después nos gustó tanto, vamos a Janmastami. Y después nos invitaron al Guru Purnim. Y como estábamos en California, pues nos quedaba cerca. Empezamos a dar donaciones. Ya sabes, llevar algunas cosas o algún Lakshmi, pero nunca hacíamos servicio. Lo cual fue poderoso para mí porque yo quería hacer servicio y parecía que ya todo estaba cubierto. No, esto ya está.
yo no parecía no tener ni cualificación para barrer. Dice, no, tiene una forma, dice, y todo tenía una forma especial o complicada para barrer o para trapear, y yo pensaba, claro, capaz no puedo ni hacer eso, no tengo cualificación ni para eso. Entonces yo tomaba prasada, escuchaba la charla, ¿no? Y daba donaciones, y ese era mi servicio. Entonces, eso es lo que yo solo seré como un devoto hindú, ¿no? Los devotos hindúes van, toman prasad, dan donaciones y se van. Y luego recuerdo una vez, un momento, estaba sentado en la clase, no sé en qué clase ni cuántas veces yo escuché, pero parecía como una luz, el momento en el que yo estaba completamente presente, absorto, escuchando a mi Gurudeva y profundizando en lo que él estaba diciendo, mi mente se absorbió y yo estaba completamente absorto en la prédica de mi Gurudeva, y me acuerdo, miraba alrededor y yo estaba volteando a ver a los devotos como están escuchando esto es increíble. Y ellos ya estaban ahí en ese canal, como ellos con su mirada me dijeron, pues ya, nosotros ya estamos aquí, tú acabas de llegar, ¿no? Entonces yo me di cuenta de lo que estaba pasando internamente en este lugar, como ahora ya te entiendo, estás hablándole a mi corazón, esto es algo increíble. Y todo esto fue un momento de revelación en mi vida después de esa clase. Y después de eso, pues ya me enganché por completo. Y me dijo, quiero iniciarte, me dijo en Janmastami. Y yo pensé, ¿iniciarme? Yo era un hindú, la vida, o sea, era como un devoto externo, un hindú que venía a dar donación los domingos, pero ahora o sea, yo no me sentía cualificado, ¿no? Y me sentía descualificado. Pero un devoto me dijo, tú nunca vas a estar cualificado, o sea, en el sentido de que uno nunca puede estar cualificado para el Vaishnavismo, ¿no? Yo recuerdo que yo cantaba 16 rondas durante 4 o 5 años, ir a los programas religiosamente, y yo sentía que estaba, o sea, yo me sentí ya cualificado cuando estaba en ISKCON, después de 5 años de cantar rondas, pero ahora Shirati Purari más me decía que yo ya estaba listo para iniciarme a pesar de que yo no sentía ninguna cualificación ni ninguna preparación, ¿no? Y, o sea, aquí fue muy diferente, ¿no? Solamente de hacer esta relación, esta amistad. Y ahora el maestro espiritual de la comunidad me quería iniciar. Yo no me sentía todavía preparado. Pero cuando me dijo, yo dije, sí, definitivamente, yo voy a iniciarme. O sea, yo sí acepté internamente, y él nos dio primera y segunda iniciación y me sentí muy cobijado, muy querido, y sentí como esto es. Beautiful. So fast forward, just to get to that messiness part. Y bueno, You know, life is not as rosy as you think. la vida no es todo color de rosas. Y yo pensé como, este sangha es increíble, no hay fallas aquí, todo es perfecto. Y ya llegué al mundo espiritual, pero el mismo susurro que había escuchado en ISKCON, ¿no? Como esta tendencia de crítica, que no era el llamado de Krishna de la flauta, sino era algo más, algo distinto, más mayásico. Empecé a escuchar este sonido y empecé a ver los defectos también, los mismos, bueno, estructuras, problemas que había yo visto en ISKCON, y también lo vi en nuestro Sangha, y empecé a encontrar fallas o defectos en devotos, en dinámicas, y con los devotos y devotas no me sentí cómodo para ir, ni siquiera. Yo ya había hecho la decisión de irnos de California con mi familia a Saragrahi bajo la guía de mi guru, y en mi camino estaba cambiando de mi decisión. ¿Qué estoy haciendo? Estoy yendo, nuevamente me estoy moviendo para estar acá con esta comunidad, pero yo otra vez siento que no quiero ser parte de esto. Debe haber sido un momento de mucho miedo, sí, me sentí sacudido en ese momento. Y bueno, sabes,
tengo la habilidad de complacer a otros, entonces de alguna manera navegué esta cuestión, esta experiencia dentro de mí. Había gran dificultad, pero de alguna manera lo navegué y llegamos a un punto donde Guru Maharaj llegó a un festival y yo no sabía qué hacer. No quería ir ni siquiera. No quería ir al festival y todos mis hermanos y hermanas espirituales estaban allí y pues van a esperar verme a mí y a mi familia y yo decidí no voy a ir y no fui. Pero en el último día, a través de algún arreglo o alguna oración o algo, o algún afecto de algún devoto, no me acuerdo quién, pero como que me dijeron, bueno, ven al festival, ven solo. Entonces el último día yo llegué. Entonces yo llegué al festival, claro, porque le gusta mucho a los devotos que vayas al festival el último día, como para complacer a los devotos, pero no quise ir a ver a mi Gurudeva. Él estaba honrando devotos con otros, estaba honrando Prasadam con otros devotos y hermanas espirituales, y yo no quise ir a verlo. Y tomé mi plato, me senté, empecé a tomar el Prasadam, hablando hacia unos amigos, y entonces mi hijo se cae del árbol y se golpea en la cabeza, en el concreto. Una placa de concreto se golpeó la cabeza de mi hijo, cayó del árbol, y fue todo un sacudón. Y yo dije, ¿qué? Y bueno, lo llevé al hospital a lidiar esta situación, pero en ese momento, cuando eso pasó, yo supe en el nivel sutil qué estaba pasando. Yo dije, yo ofendí a un devoto. Yo sentí que había ofendido a un Vaishnava. Increíble que nos puedas contar esta experiencia y lograr estas conexiones, o sea, lograr este tipo de, sí, este tipo de conexión, ¿no? Quizás algunos devotos pensaron como, claro, quizás no va a volver, ¿no? De que el hijo se golpeó la cabeza y parece que se mató el hijo, pero tú lo viste de otra manera, lo viste de una manera distinta. Yeah. Krishna was. No. He just knocked his head, and we had to go to hospital. No, no se murió, se golpeó la cabeza y lo llevaron al hospital. And then I had a change of heart. I was like, Y okay. tuve un cambio de corazón en ese momento. Y el siguiente año yo fui pues sí, cambiando un poco mi actitud, mi acercamiento a los devotos. Y mi Gurudeva me dijo, pues no te preocupes, yo nunca me ofendiste, ¿no? Y yo sentía que sí, que había ofendido. Entonces, eso fue poderoso para mí. Y realicé que él no había tomado ofensa, pero a Krishna no le gusta que ofendan a sus devotos. Entonces yo percibí esto y traté de cambiar mi punto de vista de nuevo. Cambié mi punto de vista, mi ángulo de visión, y empecé a cambiar mi ángulo de visión hacia toda esta situación. Y este es como mi fase final, o sea, yo llegué al punto donde mi experiencia, desde que yo me fui de mi casa, yo estaba buscando una situación perfecta, un maestro perfecto y demás. Y la primera etapa de mi vida yo estaba muy inestable, en una familia inestable. Mi hombre era un trabajador fuerte, teníamos una comunidad que valoraba a nuestra familia y la religión, la iglesia. Mi madre había hecho tanto servicio por su comunidad y yo era parte de esa familia, de esta herencia, de este legado. Entonces, de ese punto, perdón, de estabilidad, o sea, de esta estabilidad de familia, yo salgo corto con esto y estuve inestable, viajando de por aquí para allá, moviéndome de un lado para otro. Incluso cuando me fui al templo, nunca me quedé en un templo más de un año. Cuando estuve en California, nos movíamos mucho
no podía vivir en el mismo lugar, no sé por qué. Siempre pasaba algo pasaba siempre de que no podía vivir en el mismo lugar. Entonces siempre tenía que moverme de un lugar a otro. Entonces siempre estaba buscando la estabilidad y obviamente cuando llegué al templo pues quería vida simple, pensamiento elevado, comunidad de devotos, servicios. Pero bueno, realicé hace muy poco que lo que yo estaba buscando era Navadvip, era Nitya Navadvip. Eso fue lo que yo estaba buscando, Nitya Navadvip. Y Guru Maharaj me dijo eso a mí. Tú estás buscando por un lugar, una comunidad perfecta. Tú estás buscando algo que acá no existe en este mundo material. Acá en este mundo material nunca vas a encontrar nada de eso. Tú estás buscando Nitya Navadvip. Algo así me dijo, no con estas palabras, pero esto fue lo que él me hizo entender. Estás buscando algo que en este mundo no vas a encontrar. La comunidad perfecta es la asociación de los devotos. Eso es perfecto. Esa es la comunidad perfecta. Todos vivimos vida simple o pensamiento. O sea, a veces tenemos una idea romántica de lo que es la espiritualidad y bueno, eventualmente lo más utópico y perfecto es Nitya Navadvip. Entonces, pues a pesar de que vivimos en este mundo material, yo realicé que no tengo todavía el adhikar para entrar a Nitya Navadvip, ¿no? Voy a crear una comunidad en algún momento y, o sea, algún momento llegaré a Navadvip. Yo no tengo el adhikar, digamos, para... Es decir, no tengo el adhikar para crear eso aquí en esta tierra, sino para seguir a los devotos que ya viven en ese estado de conciencia, Nitya Navadvip. Y por eso abandoné esta idea de que la comunidad tiene que ser perfecta. Porque claro, yo estaba buscando algo perfecto en un mundo imperfecto. Entonces lo llevé hacia adentro para que el adhikar interno me lleve al Nitya Navadvip y no buscar a Nitya Navadvip en este mundo material. Y esa fue mi gran realización. Hace poco tuve esto. Esto es muy poderoso, dice la madre. Creo que es una experiencia que ocurre en la vida espiritual, pensando que claro, que como uno idealiza la comunidad y piensa que todo va a ser perfecto en el templo, pero no es así. Quizás ni siquiera es espiritual, es decir, a veces uno se desanima también de las comunidades y creo que todos los que están escuchando les va a ayudar mucho comprender que uno nuevamente no tiene que buscar la perfección espiritual en una comunidad que está en el mundo material, sino entender que uno está buscando el mundo espiritual. Y este es el regalo que tú has obtenido después de todo esto. Esta es tu experiencia extática que te han dado. Y gracias por tus palabras, tu experiencia, tu historia. Probablemente este es uno de los cambios más profundos que tú has experimentando en tu vida, donde has realizado que esto es perfecto y de que la imperfección material es una cosa, pero que la vida espiritual que nos lleva al Nitya Navadvip es otra. Entonces me mudé a Hillsborough y bueno, pasó algo que fue una perfecta situación donde mi familia tiene un círculo de amigos, tienen una comunidad grande de amigos y devotos, mis chicos están felices, la esposa también está feliz y yo estoy feliz. Entonces estoy contento, la vida es buena. Hay tantas dificultades que estoy experimentando. No quiero decirte todas las cosas que estoy viviendo en mi vida, pero estoy sentado aquí con una sonrisa en mi vida, en mi rostro, porque estoy contento, confío y sé que la vida es buena y que Krishna es bueno. Entonces, a pesar de los problemas que tengo, estoy contento, estoy feliz. Hay como un switch que uno puede apagar y prender, en el que podemos elegir ver la belleza de todo y cómo esto sirve a un propósito superior, una danza trascendental superior, o podemos apagar este switch
y solamente ver que las cosas están mal, que no funciona, que las cosas son incorrectas, que hay defectos, que la gente está equivocándose, esto y aquello. Y ese switch, hay que, pues digo, aprender a apagar, aprenderlo y volverse un experto en el cambio de switch para saber apagar y prender la voluntad. Entonces esto es algo muy amoroso, muy positivo que has logrado. Entonces voy a tener que volver a ver esta charla para recordar esto que estoy hablando, toda esta gracia que hemos recibido. Hemos recibido cantidades de gracia divina. Nuestra mente están, llegamos, cableadas para entender qué está mal, qué está bien. Y es parte del camino del sadhaka lograr observar lo positivo, lo auspicioso y cuidarnos de esta parte de la ofensa y esta crítica hacia las comunidades. Gracias por tu participación. Quiero dar un minuto acá si alguien tiene algunas preguntas, si alguien tiene algo que compartir. Oh, I just said, yeah, go ahead. Yes, okay, this is from Madan Gopal. Este es de Madan Gopal. Yo creí que estaba en la playa, pero bueno, dice, Amal Sham es un mood booster para mí. Amo tener su asociación porque no importa lo que mi actitud sea, yo sé que me voy a reír si estoy con él. Él siempre es alguien alegre, feliz y su risa es contagiosa. Soy muy bendecido por tenerlo cerca. Mood booster significa que es alguien que potencia el lado emocional de alguien, ¿no? Como que te tira para arriba. Gracias, dice el otro, eres muy amable, hermano. Ah, no, ese fue él el que escribió. Entonces él puso ahí, gracias hermano por ese comentario. Entonces esta fue mi experiencia de estar contigo. Yo puedo ser una sombra de también esta parte camaleónica de que uno no se mimetiza a los demás y demás. Tenemos esta tendencia. Bueno, en fin, ¿alguien más tiene otro comentario, alguna pregunta que quieran hacer antes de terminar? Fue una gran entrevista. Esto se está haciendo mejor y mejor. O sea, algunos devotos son muy tímidos y después salen con una historia impresionante. Y esto sí está pasando eso aquí en el Sangha. Sakyarate y Sham están diciendo hola. Mahapriya también desde México. Shamananda fue uno de los devotos en Audaria que yo vi allá. Y él estaba azafrán y estaba tan estático. Lo amé. No podía creer que hubiera alguien como él, tan dulce, sonriendo, muy, muy amable. Quiero verlo de nuevo. Okay. Greetings from Colombia. Thanks for sharing your story. My question is, how could you connect and understand your appreciation for nature in relation to devotion for Krishna? Like, what's the connection between nature and Krishna? How did you manage to connect those things? Entonces la respuesta a la pregunta de Braj Hari dice, bueno, como lo comprendí más tarde, desde los Andarbhas de Jiva Goswami, cuando estuve escuchando las clases de Chandra Dulal Prabhu, él explicó algo en términos de la forma en la que yo lo comprendí fue que no hay nada que exista, pero Dios, o sea, lo único que hay es Dios. ¿Cómo puede existir algo que no sea Dios? Si todo es Dios, todo es Krishna.
Todo, cada partícula, todo es Dios. Entonces, fue mi percepción. La diferenciación a veces genera que uno no vea a Krishna, pero todo está en Krishna y Krishna está en todo. Entonces, la forma en la que yo ahora puedo concluir que la naturaleza está conectada con Krishna. Como pues yo veía a Krishna o veo a Krishna como un pequeño niño que siempre aprecia la naturaleza y es una persona que ama la naturaleza. Entonces a mí me gusta eso. Digo, claro, esto es lo mío, este es mi hombre. Discarding his jewels that Mother Yashoda. Entonces, claro, poniéndose la tierra del Braj y las flores y frutas en su turbante. Claro, Krishna le encanta la naturaleza. Esos son los regalos de la naturaleza. Whose nature is it, right? Guru Maharaj said, whose nature? Su naturaleza es la de amar la naturaleza, hablando de Krishna. Muy, muy bello. ¿Hay algún comentario, alguna otra pregunta que se quiera hacer? Amal Sham for coming and sharing that beautiful story. And, entonces queremos agradecer a Amal Sham. Dice que qué tal fue la traducción. Understand my question. I guess it was fine. I think I understood the whole thing, so I was translating, in an accurate way, I think. But still, it was beautiful. His story was, as you have said, he has a personality that makes you, like a very natural, jolly personality. So in this case, I appreciated a lot the way that he understood the accident with his son, or the way that he interpreted that seems to me like a lot of Sukriti and a lot of internal realizations. So I'd like to appreciate that and everything else as well. Thank you. My Dandavat Pranam. Thank you. Thank you. Thank you so much. I just wanted to thank everyone for your... Y yo nada más le decía que agradezco sus palabras, y él dice que agradece también a todos los devotos que están aquí. Dice que él quiere mantenerse en su asociación, que le permitan mantenerse en su asociación. Sweet devotee from your neck of the woods, Gaurangi Priya. Entonces vamos a tener a Gaurangi Priya la siguiente clase, y después vamos a tener a Subal. Entonces vamos a divertirnos mucho. El área de North Carolina. Vamos a traer también a algunos devotos de otras partes del mundo. Me gustaría también traer las entrevistas de los devotos en español. Necesitaremos un intérprete. Maharaj Vaishnava ya le hicimos una vez una entrevista, pero nos gustaría también entrevistar a algunos otros devotos de habla hispana. Entonces, muchas gracias a todos los devotos. Gracias por estar aquí. Nos veremos prontamente para otra reunión. Que tengan un lindo fin de semana. Hari.